La tabla periódica es una de las herramientas más importantes con las que cuentan los químicos. Esta nos permite organizar los elementos y obtener información como por ejemplo de su configuración electrónica, su peso, el grupo y algunas propiedades que ellos puedan tener de acuerdo a la ubicación que tengan dentro de la tabla periódica. La bibliografía que se recomienda para entender esta unidad pues es la que observamos en la lámina. La tabla periódica no es más que un cuadro donde vamos a encontrar representados todos los elementos químicos que se conocen ordenados según sus propiedades físicas. Esta fue diseñada por el químico ruso Dmitri Mendeleev por allá en 1869 y se considera que es uno de los descubrimientos más importantes que hay en la química. Esta organización que hace Mendeleev y que pues, ha trascendido el tiempo es importante porque permite hacer algunas deducciones sobre el comportamiento de los elementos y ha permitido realizar investigaciones teóricas sobre estructuras que son desconocidas hasta el momento. Mendeleev propuso esta tabla en 1869 y tuvo la ventaja de que en esta tabla él planteaba la posible existencia de unos elementos que todavía no se conocían y que más adelante fueron descubiertos, con lo que esta tabla pues ganó validez. Dmitri Mendeleev nunca ganó el premio Nobel de Química por este descubrimiento, sin embargo en 1955 se le dio su nombre al elemento químico 101 que se conoce como Mendelevio. La tabla periódica, además de permitirnos organizar los elementos químicos dentro de cierto orden, que es muy importante, sobre todo cuando hablamos de química inorgánica y nuclear, nos permite además tener una proyección de cuáles serían los comportamientos que se podrían esperar de los elementos y además nos permite hacer algunas deducciones sobre posibles nuevos elementos. Esto hace que a partir de ella nosotros podamos sistematizar y racionalizar diferentes hechos químicos, predecir nuevos hechos químicos y además a partir de esto se han realizado muchas líneas de investigación. Esta es la tabla periódica que se conocía hasta 2019. En esta todavía quedaban 4 elementos que no se habían identificado plenamente. Estos se presentaron, fueron aceptados por la IUPAC en el año 2019 y en esta se presentan los últimos 4 elementos, que ahí los vemos, el niobio, el moscovio, el tenesio y el organeso, los cuales llegan a completar la tabla periódica y hoy tenemos los elementos conocidos. Esta tabla periódica cuenta con 7 filas o periodos y 18 columnas o grupos. Esto es una línea de investigación que está totalmente activa. Es importante destacar que el estudio de la tabla periódica no es algo del pasado, sino que es algo muy actual y que va asociado con estudios de física nuclear, en los que hoy día hay varios grupos de investigación alrededor del mundo donde vamos a tener grupos que están investigando los posibles elementos que podrían existir en la fila 8 o 9 de esta tabla periódica. Esa imagen que acaban de ver es una imagen de la tabla periódica resumida. En este caso, la tabla periódica realmente debería ser como la observan en la lámina, extendida. Esta es la tabla periódica completa, donde los elementos lactánidos y actínidos están ubicados dentro de la tabla periódica, pero que por cuestiones de que su química, que es diferente a la de los demás elementos, se por Glenn Sieverts, que fueran colocados en esta parte, en la parte de abajo. De esta forma, la tabla queda más compacta y la química de estos elementos y la presencia de estos elementos
que es totalmente diferente a la de esto, pues no va a interferir en el estudio y racionalización de cómo se comportan estos elementos. ¿De dónde vienen los elementos? Básicamente, cuando hablamos del origen de los elementos, debemos hablar del origen del universo. Todos los elementos conocidos provienen del Big Bang, cuando después de esta gran explosión se generan una serie de partículas, las cuales chocaron unas con las otras y fueron generando los diferentes núcleos atómicos que después generaron los átomos, y a partir de átomos se formaron moléculas y pues más adelante pues se formó todo lo que la materia conoce. En la tabla periódica nosotros podemos encontrar los elementos organizados de acuerdo al número creciente de su número atómico. Pero también podemos encontrar otra información relevante. Por ejemplo, cada uno de los grupos de la tabla periódica representa una familia, como por ejemplo los gases nobles, que ya no se le consideran inertes porque ya se han encontrado compuestos formados por criptón y xenón y radón. Tenemos el grupo de los halógenos, los grupos de los alcalinos y alcalinotérreos, los metales de transición, los metales nobles. Los podemos también identificar como metálicos y no metálicos, y estos son metaloides. De acuerdo a cada una de estas propiedades, nosotros podemos identificar algunos comportamientos que se pueden esperar de los elementos de acuerdo a su ubicación en la tabla periódica. Además, también pueden observar por los diferentes colores que nos pueden indicar cuál es su estado físico. En algunas tablas pues van a encontrar identificados con color distinto los que son gaseosos, los que son líquidos, los que son metálicos. ¿Qué información van a encontrar en la tabla periódica? Bueno, cada una de las casillas de la tabla periódica corresponde a un elemento químico que tiene unas propiedades determinadas. En esta casilla van a encontrar una información básica. En las tablas periódicas, por muy sencillas que sean, van a encontrar el símbolo del elemento, su nombre, su configuración electrónica, el número atómico y su peso atómico. Pero además de esta, en la tabla periódica, cuando es mucho más completa y algunas que se pueden conseguir de forma comercial, incluso vienen de lado y lado, en dos caras, para mostrar de un lado la información básica y del otro información más completa. Y entonces ahí pueden encontrar estructuras cristalinas, propiedades pseudobase, algunas propiedades que tienen que ver directamente con la reactividad, como por ejemplo los radioatómicos, las propiedades de ionización, el calor específico, etc. Además, la tabla periódica también vamos a encontrar grupos grandes en los que podemos diferenciar la configuración electrónica de la capa de valencia de los elementos. Y entonces nosotros hablamos del bloque P, donde los electrones de la capa de valencia se encuentran ubicados en los orbitales sp. Los metales de transición o del bloque D, que van a tener sus electrones en las capas de S, los metales del grupo S, que pues como su nombre lo indica son del grupo S, y la serie lactánidos y actínidos, donde vamos a tener elementos que tienen su configuración de capa de valencia en orbitales F. Nosotros podemos usar la tabla periódica para determinar cuál es la configuración electrónica de un elemento dado, siempre que estemos nosotros familiarizados con este concepto de configuración electrónica. Asimismo, a partir de la configuración electrónica, nosotros podemos identificar cuál es la posición que tiene un elemento dentro de la tabla periódica. Esta ubicación es importante, puesto que nos permite predecir la reactividad que van a tener estos elementos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos elementos metálicos, ellos van a ser altamente reactivos y se van a combinar con los no metálicos para formar sales. Además, cuando se combinan entre sí, los elementos no metálicos me van a formar compuestos moleculares volátiles, y cuando tengamos mezcla de metales se me van a formar aleaciones. Esta clasificación detallada de los elementos se atribuye a Mendeleev, sin
es producto del trabajo de varias personas que vinieron antes de él y después de él. Uno de los puntos importantes a partir de los cuales se llega a esta tabla periódica se dio a mediados del siglo XIX, cuando se propuso el Congreso de Karlsruhe, que se hizo en Alemania. Este fue el primer Congreso Internacional de Química y se hizo en 1860. En este punto se plantea hacer un congreso. Esta propuesta fue hecha por Kekulé, Wurth y Welsen, puesto que la química, que era una ciencia relativamente reciente, estaba en un punto que generaba bastante discordia. A partir del trabajo de Lavoisier se habían sentado pues lo que eran las bases de la química moderna, y en las décadas que siguieron se introdujeron muchos tipos de nomenclatura. Esto hizo que se hiciera difícil la comunicación sobre lo que era el descubrimiento de nuevos compuestos químicos. Ya se sabía que los átomos eran el bloque de construcción más pequeño de los compuestos químicos, tal cual lo había propuesto Dalton. Esto pues estaba ampliamente aceptado. Sin embargo, todavía había mucha discusión en torno a cómo eran los átomos y sobre todo sobre sus propiedades. Había dificultades sobre todo para identificar qué eran átomos, qué eran moléculas. Los pesos atómicos todavía no se habían definido con un rango siquiera alto de precisión. Esto hizo que existieran diferentes fórmulas químicas para el mismo compuesto. Y entonces teníamos que para el agua, algunos lo escribían OH, otros H2O, otros H2O2, y esto pues no se lograba unificar estos conceptos. Entonces, estos tres profesores de química, Kekulé, Wurth y Welsen, tienen esta iniciativa de organizar un congreso que sería más parecido a lo que hoy día es un taller, donde la idea era reunir personas profesionales del área de diferentes países para lograr ponerse de acuerdo sobre estos asuntos. En este congreso, pues, se decidió seguir con las fórmulas al estilo Berzelius, pero si bien esto no se considera pues, que haya sido la mejor, dado lo que se conoció después, sí llegó a un punto en que aparece este muchacho, Stanislav Canizaru, que en ese entonces estaba más joven que en la foto, que era un profesor de química genovés, que pues era bastante poco conocido en la época, quien había encontrado los trabajos de Avogadro y quien consideraba que utilizando estos trabajos se podía llegar a una determinación mucho más precisa de los pesos atómicos. Si bien esta propuesta Cannizzaro no se acogió de forma inmediata, sí impactó en unos científicos conocidos en la época como Meyers y de Mendeleev, quienes tomaron esta información, notaron la importancia de esta y a partir de ella diseñaron su modelo de tabla periódica. Obviamente Mendeleev no fue la primera persona que hizo una propuesta para organizar los elementos. En este punto es importante tener un poco de contexto. Hoy día nosotros conocemos 118 elementos y todos ellos están perfectamente acomodados dentro de la tabla periódica y se conocen sus propiedades y características. Pero cuando se plantean estas propuestas de tabla periódica, estamos hablando de 1869, el siglo XIX, cuando solo se conocían 63 elementos y ellos, los químicos, no se ponían de acuerdo de cómo debían nombrarlos. A partir de esto es que se hace el congreso del que acabamos de hablar, en el que se llegó a la conclusión que lo primero que se debía establecer era el concepto de peso atómico, masa atómica de un elemento para poder diferenciar un elemento de una molécula. Esto fue promovido por Stanislav Canizzaro y este concepto pues inspiró a Julius Lothar Meyer y Dmitri Mendeleev para crear las primeras tablas periódicas.
De todas estas tablas periódicas que se presentaron para organizar los elementos, la de Mendeleev es la más reconocida, pues hacía unas predicciones y dejaba huecos de donde debían aparecer elementos que, según él dijo, se descubrirían más tarde. Al día de hoy, la organización de la tabla periódica y el nombre oficial de los elementos es algo que está destinado a la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC. Mendeleev no propuso una única tabla periódica, de hecho él presentó alrededor de 6 o 7 que fueron publicadas, en las que él fue haciendo ajustes a lo que se iba presentando. Y de hecho, la tabla periódica moderna tiene modificaciones que son productos del trabajo de Moseley que se hicieron más adelante. La tabla periódica que él presenta en 1872 tiene además la virtud de que habla no solo de la organización de los elementos, sino que plantea cuáles serían las fórmulas que deberían tener los óxidos y los hidruros de los diferentes elementos. Y como pueden ver, dentro de la tabla, pues él dejaba estos espacios vacíos donde él planteó que debían existir unos elementos que todavía no se habían descubierto. Esto va a ser cierto con el descubrimiento del galio, que como pueden ver fue 3 años después, en los que cuando se hizo este descubrimiento y se midieron sus propiedades, se dieron cuenta que eran muy cercanas a lo que había predicho Mendeleev, lo que le dio mucha validez a su trabajo. Otros elementos que él predijo fueron descubiertos más adelante, el último en 1937, que fue el tecnecio. Los gases nobles se descubrieron entre 1894 y 1898 y fueron ubicados como un grupo cero, puesto que sus propiedades no tenían ningún parecido con la de los elementos que se conocían hasta el momento. De hecho, no eran algo que se estuviera buscando encontrar, puesto que no había ninguna evidencia química que sugirieran que estos gases existían. En la tabla periódica moderna es producto de la ley periódica planteada por este científico que vemos en la figura, que se llama Henry Moseley. Moseley, haciendo su trabajo en Inglaterra sobre los elementos y la difracción de rayos X, observó cuando los elementos eran impactados por rayos X, generaban unos espectros de emisión que él pudo identificar como únicos para cada uno de los elementos y además pudo relacionar estas líneas del espectro con el Z, o sea, con el número de protones que tenían los elementos en su núcleo. Con esto se pudo reorganizar la tabla periódica teniendo en cuenta esta información. Con esto se genera lo que es la ley periódica moderna, pero además de generar esta ley periódica, Moseley también planteó dentro de su propuesta que debían existir unos nuevos elementos que no se habían descubierto y que fueron descubiertos más adelante. Con los trabajos de Moseley, la tabla periódica se debió reformular y además la ley periódica, pues en la que ya no hablamos de que los elementos se organizan por sus pesos, sino que las propiedades de los elementos es una función periódica de su número atómico y que estos van a variar de forma sistemática o periódica con la carga nuclear. El trabajo de Moseley de pronto no es tan conocido como el de Mendeleev, puesto que él murió muy joven durante la Primera Guerra Mundial. La tabla periódica moderna, además, está impactada por los trabajos de Glenn Sieverts, uno de los científicos más importantes del siglo XX. Él, con su grupo de trabajo, descubrió 10 nuevos elementos y fue su propuesta mover los elementos de la serie lactánida y actínida hacia la parte inferior de la tabla periódica. Por su trabajo, él ganó el Premio Nobel de Química en 1951 y además se convirtió en la primera persona viva a la cual se le reconoció con el honor de tener un elemento químico con su nombre, el ciborgio. Otro de los grandes propuestas e influencias que tuvo Sieverts
fue que él propuso la existencia de una isla de estabilidad para los elementos transuránicos o elementos superpesados, donde él planteaba que era posible que existieran dentro de estos elementos de la serie 7 y la posible serie 8, elementos que, si bien en esta serie los elementos suelen ser inestables, debían existir ciertos elementos que eran estables. Esta propuesta, esta teoría, fue comprobada por Yuri Oganessian, que si su nombre les suena conocido, es porque su nombre se utilizó para nombrar el oganesio, y con esto se convierte en la segunda persona viva en tener este honor. De acuerdo a la IUPAC, vamos a nombrar los bloques de acuerdo a la configuración electrónica de la capa de valencia. Entonces vamos a tener los elementos del bloque S, que son del 1 y 2, P, que sería del 13 al 18, D, del 3 hasta el 12, y los elementos del bloque F, que serían los de la serie de los actánidos y actínidos. Los elementos se van a organizar en 18 columnas que se nombrarán de 1 hasta el 18. Anteriormente se usaba la notación grupos A y B, pero esta notación se ha descontinuado puesto que en Europa lo que nosotros conocemos como grupo A, ellos lo conocían como B y viceversa, y eso generaba confusiones. Los elementos del grupo 18 son elementos que se conocen como gases nobles y que hasta hace poco se consideraban que eran. De los elementos del bloque D hay que hacer una pequeña distinción, y es que no todos los elementos de este bloque se conocen como elementos de transición. Para que un metal sea de transición debe tener sus orbitales D semillenos. Por tanto, los elementos del grupo 12, donde está el zinc, no sería de transición, aunque sea un elemento del bloque D, porque como pueden observar, su configuración electrónica es 3D10, 4S2, o sea que su capa de valencia está totalmente llena. De acuerdo a donde estén ubicados los elementos, ellos van a formar grupos que se conocen como familias. Y estas familias pues tienen unas características que son similares para todos los elementos de ese grupo. Por ejemplo, los metales alcalinos son muy reactivos. Los alcalinoterros son reactivos pero menos reactivos. Los de transición tienen la capacidad de formar cationes y compuestos con estos cationes, lo que es el centro de la química inorgánica y la química organometálica. Otros elementos, como los elementos de los halógenos, también son muy reactivos, pero son aniones, no cationes, y van a generar muchas. Los gases nobles van a ser muy poco reactivos. Antes se les consideraba inerte, pero como ya mencioné, ya ellos pues se han podido sintetizar compuestos con ellos, sobre todo con los más grandes. Anteriormente, cuando no estaba completa la tabla periódica y se encontraba un nuevo elemento, mientras se decidía su nombre, se utilizaba una notación que básicamente es indicar el número Z del elemento. Y entonces cuando veíamos el elemento 118, por ejemplo, que hoy día es el oganesio, veíamos que se representaba como UUO, que básicamente lo que dice que es el 118. Los elementos pesados son aquellos que tienen número atómico mayor de 92, o sea, están después del uranio. Normalmente pues se hacen en laboratorio a través del proceso de síntesis nuclear. Muchos de ellos son radioactivos y los primeros que se conocieron se nombraron con el nombre de planetas, como por ejemplo el uranio, el neptuno y el plutonio. Otros elementos se han nombrado en honor a científicos que han hecho contribuciones a la física y química nuclear, a lugares que ya sea donde se descubrieron o a donde pertenecen los científicos que los sintetizaron. Y los primeros, los más antiguos elementos, tienen nombres que tienen un origen griego o latino. Y de ahí que de pronto ven, por ejemplo, sodio y su símbolo químico es Na, porque viene del latín de natrio. Entonces, en la tabla periódica vamos a encontrar grupos que también se llaman familias. Son las columnas
van a tener dentro de los grupos elementos que tienen propiedades similares y los vamos a nombrar del 1 al 18. Los periodos son las filas y se van a nombrar del 1 al 7. Los bloques me reflejan la identidad de los orbitales que están ocupados. El número del periodo corresponde al número cuántico de la capa de valencia, el número del grupo a la cantidad de electrones de valencia que tiene. Cada periodo o renglón corresponde al llenado de los subniveles S y P de un nivel dado. El número del periodo corresponde al número cuántico principal que está siendo llenado. Y el número de grupo está directamente relacionado con el número de electrones de la capa valencia del átomo.